Buenas noches, amigos y amigas, ¿qué tal? Bienvenido, bienvenida, gracias por estar en sintonía de Gente Ve Opiniones. Esta noche vamos a hablar de temas económicos, vamos a hacer un balance de cómo se encuentra nuestro país en materia económica y para eso está con nosotros el señor viceministro Julián Salinas. Bienvenido, Julián, ¿cómo estás? Gracias, buenas noches, feliz año por cierto, un saludo a todos los televidentes y pues es un gusto para mí estar conversando sobre distintos temas económicos. Es importante que al inicio del año podamos tener una idea de cómo arranca nuestro país, tomando en cuenta las variables que obviamente son las que nos indican cómo es que está funcionando la economía de El Salvador. Así es que si podemos hacer para comenzar, cómo se han desarrollado, cómo se han movido, cuál es la lectura que podemos hacer de las principales variables económicas durante el año 2018. Este año lo cerramos con la buena noticia de que estaríamos creciendo al 2.6% y eso es bastante apreciable considerando que la capacidad productiva, o más bien el PIB potencial de El Salvador, que significa la capacidad de crecimiento potencial que posee, es del 2%, es decir, que estamos creciendo por encima del por encima de ese crecimiento potencial. Y eso pues es congruente con las perspectivas económicas que tenían para el país organismos internacionales como la CEPAL, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, y que de hecho pues en algunos incluso los estamos superando. Vamos a ver, un poco para que la ciudadanía nos entienda. El gobierno siempre hace un estimado, ¿no? Un estimado. Que es un parámetro, entiendo. Es un parámetro. Con un rango, digamos, donde pudieran dar, porque al final lo que se hace es una apuesta, ¿no? Sí, efectivamente, lo que se hace es como una banda, ¿no? Es decir, más o menos dónde oscilaría el crecimiento proyectado de acuerdo a factores reales, es decir, porque se van midiendo, monitoreando aspectos que al final arrojan una perspectiva o una estimación del Banco Central y que ya, digamos, a esta fecha ya se tiene una estimación más certera, que es en este caso un cierre del 2.6. ¿Y eso está en el margen inferior o superior de lo que se había estimado? Eso está levemente por debajo del límite superior, es decir, lo que rondaba como el 2.8%, y por lo tanto pues estamos incluso creciendo por encima de lo que habían proyectado inicialmente. Entonces eso es positivo porque detrás de esto, y eso es importante que los televidentes comprendan, que detrás de una dinámica económica favorable y positiva existen factores socioeconómicos que se vinculan con la familia salvadoreña. Por ejemplo, aspectos relacionados con el crecimiento de los salarios nominales es uno de los factores que se toma en cuenta para ir monitoreando, porque si, por ejemplo, los salarios están creciendo positivamente, significa que los hogares tienen mayor capacidad de demanda. Entonces, eso favorece la economía porque la gente puede comprar más, favorece a la empresa privada porque puede vender más, y así hay una serie de variables que se articulan en torno al crecimiento. Así tienes, por ejemplo, el crédito personal, otro de los factores que se monitorea y que también es otro de los aspectos que está soportando un buen crecimiento para el cierre del año 2018. Entonces, cuando uno ve, digamos, si uno ve una tasa así global, una perspectiva de crecimiento, pero es importante comprender que detrás de esto también hay variables socioeconómicas que impactan en la vida de la gente. Un crecimiento económico positivo y por encima de nuestra capacidad productiva significa también que el empleo está creciendo, significa también que hay más ingresos para las familias, hay más ventas para las empresas, hay más recaudación fiscal. Entonces digamos que dentro de este círculo virtuoso, el que exista una tasa positiva y favorable, pues es una buena noticia para las familias, ¿no? Yo una vez escuché a alguien, un empresario, decir la siguiente expresión. Te la quiero compartir porque a mí me llamó mucho la atención y a ver qué tan certero es ese análisis, que es un análisis un tanto somero, pero él me decía, en una ciudad capital o una ciudad importante como lo es San Salvador, cuando uno levanta la vista por sobre la ciudad, ponerle, por decirte algo, de algún mirador, y ves la cantidad de grúas, de estas estructuras que utilizan enormes para hacer construcciones grandes como edificios, como parqueos, como qué sé yo, plumas, creo que se le llaman en la jerga ingenieril o de la obra pública, es porque la economía anda bien. Pero si vos no ves grúas o de estas plumas en la ciudad, es porque la economía anda mal. Y a mi forma de ver como periodista, como comunicador, justamente en estos momentos en la ciudad de San Salvador hay
una gran cantidad de construcciones de estas grandes inversiones, pues que deben ser millonarias, digo así a vuelo de pájaro. ¿Es ese un análisis que pudiera ser un tanto certero? Bueno, eso es parcialmente cierto, porque ciertamente eso está relacionado con el sector construcción. Y el sector construcción tiende a ser un sector muy dinámico, es decir, que tiene una capacidad de arrastre muy alta, es decir, compra mucho a la economía y también vende. Hace algunas décadas este sector estaba totalmente deprimido. A eso quería llegar. De hecho, ese es uno de los sectores que está reflejando un boom en los años recientes. Para que tú tengas una idea, en el 2017 los créditos al sector construcción estaban creciendo a 8%, que eso es positivo. Y para el siguiente año, que es el 2018, estábamos cerrando con un crecimiento del 9% de los créditos al sector construcción. Perdón, 26%. 26%, sí, un crecimiento de los créditos. Entonces, eso ha implicado que este sector haya experimentado tasas de crecimiento de alrededor del 10%. Entonces, ese es uno de los sectores que más ha crecido y que son de los que se monitorean para poder hacer las estimaciones. Hay otros, ¿no? Por ejemplo, los créditos a las empresas, que el año pasado, en noviembre, ya estaban creciendo al 9.7%. La inversión pública estaba cerrando con un crecimiento del 21.8%. Y el otro tema es la inversión privada. La inversión privada se está estimando en un crecimiento del 11.8%. El crecimiento de la inversión privada es uno de los componentes de la demanda agregada que más dinamismo ha tenido al cierre del 2018 y en los años recientes. Entonces eso es para mí un factor importante. El hecho de que haya más inversión significa también más empleo, más ingresos, mejores salarios, más empleo formal, pero también significa un incremento del stock de capital de la sociedad y de la economía. ¿Y qué significa eso? Que hay mayor capacidad productiva. Entonces, esos indicadores, tanto a nivel de la demanda agregada, como al nivel del consumo de los hogares, como al nivel de la inversión del sector público, como en el crecimiento de las exportaciones. Y hay otro tema que también estamos observando un dinamismo muy notable de las importaciones de bienes de capital. ¿Y eso qué implica? Que el hecho de que crezcan las importaciones de bienes de capital significa que se están capitalizando las empresas a partir de importaciones. Y eso también sustenta las proyecciones de crecimiento positivo y sustentan el crecimiento positivo de la inversión. Es decir, se están preparando para el futuro. Sí, se está preparando exactamente, porque también amplía su capacidad productiva, ¿no? Eso significa que hay confianza en el país. Hay confianza en el país, además que hay una serie de factores de demanda agregada que están mostrando un verdadero dinamismo. Entonces, ¿Y ese crecimiento pudiera ser mayor? Digo, porque tengo por acá que el Banco Mundial dice que El Salvador crecerá 2.8. Sí, ¿Pudiera ser que llegáramos a ese, ya a la hora de afinar bien los datos? Yo me quedaría con las estimaciones del Banco Central, que es 2.6. 2.6. Sí, y que se mantienen para el 2019. Eso, a pesar de que podría parecer poco, ¿no? Es bastante elevado, considerable las condiciones estructurales de la economía, donde el 2.6% reflejan un dinamismo muy positivo y por encima de nuestra capacidad productiva, que eso es importante señalarlo. Nosotros estamos creciendo por encima de nuestra capacidad productiva a partir del año 2015. ¿Qué significa eso? Que ese es el año donde realmente nosotros hemos logrado salir de la recesión económica que teníamos en el 2009, donde teníamos tasas de crecimiento de alrededor del menos 2%. Entonces, y con eso tú tienes pues una caída abrupta de la inversión, caída abrupta del consumo de los hogares, caída de los salarios, caída del empleo. Entonces, todo lo que implica una recesión. Entonces, digamos, retomar ese dinamismo y tener este nivel de crecimiento pues es un factor muy positivo. Ahora, la capacidad de consumo se ha incrementado también. Se ha incrementado y eso se debe a que las remesas, por ejemplo, están siendo muy dinámicas. A cierre del 2018 teníamos un crecimiento del 8.8% de las remesas, los salarios nominales crecían al 3.2%, el crédito personal estaba creciendo al 4%. Entonces eso significa que las familias están teniendo algún nivel de liquidez para poder comprar y para poder demandar. Y al final, en realidad, al salvadoreño promedio, a la gente que nos está viendo, es
lo que le interesa, digo, que haya ese crecimiento no sea solo de las empresas, sino que se traduzca en la capacidad que tiene la familia para cubrir los gastos que generan sus hijos. Sí, ahí entras en otro punto que me parece que es fundamental, porque no necesariamente un crecimiento económico per se es positivo, es decir, necesita combinarse también con otros factores sociales. Entonces, si la economía está creciendo y los hogares están saliendo de la pobreza, estamos reduciendo la desigualdad, entonces significa que es un crecimiento que es saludable, es un crecimiento que también está transfiriéndose a la sociedad y que en convergencia con las políticas que impulsa un gobierno, digamos, en este caso, en esto pues ha sido muy destacable la política social activa que ha sacado a cerca de 450.000 hogares de pobreza extrema, entonces, y que nos posicionamos según el Banco Mundial como el país menos desigual de la región latinoamericana. Perdón, sí, el país menos desigual. Entonces, eso nos está posicionando también como indicadores sociales que implica que no solamente estamos favoreciendo la capacidad productiva, la inversión, sino también que ese desarrollo está llegando también a la familia, ¿no? En eso me gustaría detenerme porque me parece de lo más relevante, en el sentido de que cuando hablamos de desigualdad, hablamos de esa brecha, de que, bueno, que los que tienen más tienen mucho, mucho más, y los que tienen menos tienen mucho, mucho menos. Es decir, esa brecha dispar. En eso ha habido una mejora según ese informe que según ese informe. Eso se mide a través de un indicador, de un índice más bien que se llama Gini. El Gini mide la distribución de los hogares, del ingreso de los hogares y mide qué tan desiguales estamos. Entonces un país puede estar creciendo, tener una amplia capacidad productiva y tal vez ser desigual, ¿no? Y alimentando más esa brecha, ¿no? Alimentando más esa brecha y por lo tanto ese dinamismo no llega a la familia o no se traduce en mayor inclusión social para la población. En el caso de El Salvador, a pesar de que, digamos, podría ser un crecimiento que es modesto, pero de acuerdo a nuestras circunstancias estructurales es muy positivo, desde el punto de vista del impacto en los hogares es muy favorable. Y eso tiene que ver justamente con toda esa política social que ha impactado en la vida de los hogares y que se ha reflejado en la reducción de la pobreza, en la reducción de la desigualdad, en políticas que favorecen la inclusión social, en mejoras de la política de salud, es decir, todo ese tipo de políticas al final convergen en una mejor distribución del ingreso. Es decir, esa es la manera en que las decisiones del gobierno, te pregunto esto para ver si estoy bien en mi interpretación, es la manera en que las políticas que determina el gobierno hacen que esa riqueza que se genera, ese crecimiento, no solo se quede en las esferas empresariales o productivas, sino que baje, digamos, por decirlo de una manera, hacia los hogares salvadoreños. Tú has tocado un punto que es importante, ¿no? Es decir, desde la discusión de los clásicos teóricos había una discusión muy fuerte sobre el papel del Estado. Y uno de los argumentos era, bueno, hay que dejar libre el mercado, que el mercado funcione solo y que haya menos Estado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Esas sociedades tendían a generar mayores concentración, exacerbaban los problemas sociales, el dinamismo no se distribuía a la mayor cantidad de la población y es ahí donde se empiezan a gestar los estados de bienestar. Que de eso es de lo que tuvimos 20 años. Y es correcto que esa es una ola que retornó acá a partir de unas políticas con un enfoque neoliberal que buscaba disminuir las capacidades del Estado. Y eso implicó pues, que se disminuyeran las facultades básicas, clásicas, productivas y auxiliares del Estado. Hoy se están fortaleciendo el Estado y eso es importante entenderlo. Un Estado fuerte favorece la distribución de los ingresos, favorece la reducción de la desigualdad y favorece la inclusión social. Entonces, aquellos que apelan a tener menos Estado o a no ampliar esa inclusión a partir de las políticas públicas, ineludiblemente están también apelando a que no haya un Estado proactivo en materia social, económica y productiva. Entonces, eso es dentro de las funciones fundamentales de un Estado, es justamente el tema de la distribución del ingreso. Entonces, ese es uno de los componentes principales. Hay otras, ¿no? Claro. Por ejemplo, el tema productivo, también el Estado asume un papel importante
en el estímulo de la producción. Eso nosotros, por ejemplo, en el Ministerio de Economía impulsamos la Política Nacional de Transformación y Diversificación Productiva. Ahí converge justamente esa política industrial que busca estimular sectores emergentes y que buscan transformar la estructura productiva nacional con aras también a que vayamos cambiando como país, desarrollando una economía del conocimiento, desarrollando industrias creativas, desarrollando industrias más productivas. Entonces, es decir que el Estado tiene múltiples fines y pues uno de ellos, para mí, de los más importantes, es el tema distributivo, ¿no? Perfecto. Viceministro, vamos a hacer una primera pausa. Estamos analizando la situación económica del país al cerrar 2018 y, por supuesto, la perspectiva del año que está comenzando. Una pausa, venimos con más. Bueno, gracias por sintonizar Gente de Opiniones. Seguimos hablando de las perspectivas económicas que tiene nuestro país. Sin lugar a dudas, y lo apuntábamos en el último programa del año 2018, cuando analizábamos los 10 hechos importantes que han marcado el año 2018, sin lugar a dudas hay uno que se vuelve ineludible abordar, y es la apertura de relaciones económicas con el gigante asiático, con China. ¿Qué impacto ha tenido esto desde ya? ¿Y qué perspectivas se ven dentro de esta relación para la economía de nuestro país? Quizás dos cosas, ¿no? Primero, a nivel perceptivo, me parece que la población ha aceptado muy bien esta apertura de relaciones. China es la segunda economía mundial. Bueno, si uno pondera a nivel exportador, por ejemplo, es la primera economía. A nivel del Producto Interno Bruto sí es la segunda, pero que está desarrollando y avanzando a posicionarse como el principal líder a nivel del Producto Interno Bruto mundial. Y también es un gran comprador, es decir, que demanda de todo el mundo también. Hay una gran cantidad de países latinoamericanos que le venden a China y es ahí donde se visualiza justamente una oportunidad. Yo lo veo tanto a nivel comercial desde el punto de vista de las compras que pueden hacer y en esto es importante tener claridad de que debe de haber una política y yo creo que si nosotros imbricamos nuestra visión estratégica y nuestra visión de transformación productiva, en esta relación podemos tener resultados muy favorables a nivel comercial y eso implica también tener una relación de complementariedad a nivel de inversión. Me parece que China es uno de los países que más invierte a nivel mundial y eso también pues, nos da perspectivas muy favorables. Ellos impulsan incluso una estrategia de la Ruta de la Seda, que es también todo un programa de inversiones en donde países como El Salvador podría participar. Entonces me parece que ellos tienen muchas intenciones de fortalecer nuestras relaciones económicas y diplomáticas y eso pues nos traería muchos beneficios desde el punto de vista comercial, de inversiones y de cooperación también, que es otro tema. Ellos normalmente están invirtiendo mucho en investigación y desarrollo y se han posicionado no solamente a nivel productivo, a nivel exportador, sino a nivel de innovación a nivel mundial. Ellos, por ejemplo, están desarrollando publicaciones científicas, inversión en investigación y desarrollo, nuevas tecnologías e incluso están abandonando un modelo que emulaba, por decirlo así, emulaba productos o imitaba productos a posicionarse a nivel de una economía que innova y crea nuevos productos y se posiciona y se ha llegado al punto de disputarse en esta materia con sus pares como Japón y Estados Unidos. Entonces decimos que a nivel tecnológico también ellos pues, nos pueden aportar grandemente a nivel de cooperación, a nivel de intercambio de conocimiento, a nivel de inversiones que puedan generar mayor conocimiento para la sociedad y eso pues traería muchas ventajas para El Salvador, ¿no? La visita que hizo el presidente Salvador Sánchez Serén, primera en la historia de las relaciones entre ambos países, dio resultados interesantes, 13 acuerdos que se firmaron con el gobierno de China, de la República Popular China, y por supuesto destaca entre esos acuerdos la donación de, por un lado, el arroz, 3.000 toneladas de arroz para las personas afectadas por la sequía y luego por las inundaciones, pero además 150 millones en concepto de, ¿qué sería? Bueno, solidario, digamos,
para 3 años. Esto va a tener algún impacto en la economía del país. Sí, efectivamente, eso es una buena noticia. Me parece que esto es un proceso, ¿no? Yo creo que de la apertura hacia el momento vamos despacio. El tema de la donación de arroz representa justamente un primer paso de esa relación que vamos a ir fortaleciendo, tanto a nivel económico como a nivel de la cooperación. Esos 3 memorándum van a implicar cooperaciones en todo nivel, a nivel de bancos centrales, porque bueno, el Banco de China tiene mucho interés en invertir en El Salvador, a nivel del Ministerio de Educación, en el tema de ciencia y tecnología, en el tema agrícola también. Ellos a nivel de el abordaje, por ejemplo, de medidas contingentes con el tema de la sequía y otros aspectos que están afectando mucho a la economía desde el punto de vista del cambio climático. Entonces, todos estos aspectos me parece que podríamos tener algún nivel de complementariedad, apoyo, y que traería muchos beneficios para la economía y para los salvadoreños. Y esa relación, bueno, como planteas, es apenas el inicio, ¿no? Es apenas el inicio. Ellos normalmente son un poco más metódicos y estratégicos, van paso a paso, van probando de alguna manera y en esa medida pues se van fortaleciendo los escenarios y los aportes. Entonces, yo creo que hemos dado un paso fundamental que va a marcar la historia de este país, de eso estoy seguro. En tanto pues esta nueva relación pues nos permitiría ampliar nuestra mirada a otros socios, ¿no? Y con esto también decir que no es con el único con el que estamos fortaleciendo. También estamos fortaleciendo relaciones diplomáticas y comerciales con Corea del Sur, lo estamos haciendo con Bolivia, por ejemplo. Que Bolivia ha resultado una de las economías más impresionantes en los últimos años. Más dinámica de Latinoamérica y ha sido notorio su desarrollo económico y social, por ejemplo. Recién acabamos de terminar las negociaciones del acuerdo de alcance parcial con ellos y pues en las próximas semanas estaríamos presentándolo en la Asamblea Legislativa y me parece que vamos fortaleciendo también con Bolivia, con Cuba también hemos hecho una ampliación del acuerdo de alcance parcial. Es decir, que estamos diversificando los socios comerciales, diversificando opciones y también mirando hacia otros mercados que anteriormente no eran tan tradicionales, ¿no? Como el sur, por ejemplo, Suramérica y como Asia, que en este caso pues el tema de las relaciones con China es de lo más destacable, ¿no? ¿Cómo se ha comportado la inversión extranjera directa en el país en este año? Bueno, una de las cosas que es importante, en el 2017, y eso es importante que lo destaque, El Salvador fue el 5º país que tuvo mayor crecimiento de la inversión extranjera directa en América Latina. Eso significa que es de los países que estaba mostrando un mayor dinamismo en esta inversión. Entonces, cuando uno observa las tasas de crecimiento de la inversión extranjera directa, ya están creciendo por encima del promedio histórico. Y eso pues trae beneficios porque es inversión productiva, que al final genera nuevos empleos, genera más dinamismo y sustenta también una perspectiva positiva de crecimiento económico de la economía salvadoreña. Entonces, tanto para el cierre del 2018 como para el cierre del 2019, la inversión extranjera está mostrando un crecimiento muy positivo. ¿Y la perspectiva para este año? Bueno, en este caso lo que se tiene es al cierre del 2018. Si todo sigue pues la tendencia que ha mostrado y ya por encima del crecimiento promedio histórico que supera los $400 millones, en este caso trimestrales, pues estaríamos mostrando un dinamismo positivo, ¿no? Que eso igual depende de la confianza que sientan los inversionistas, ¿no? Depende de la confianza. Por ejemplo, el BID destacaba una de las cosas muy interesantes, que la inversión extranjera directa de la región centroamericana está mostrando un comportamiento muy interesante y es que están reinvirtiendo utilidades. Es decir, que mucho de esa inversión que podría a veces, bueno, una empresa invertir y llevarse la ganancia, pero el comportamiento que está mostrando la inversión en la región centroamericana refleja que hay una alta fuente proveniente de las mismas utilidades. Es decir, llega para quedarse. Sí, es correcto. Entonces, no viene
recoge y se va. Sí, eso favorece porque se reinvierte. Entonces esas utilidades y al final está pues reflejando un dinamismo que es notorio, ¿no? Y por ejemplo en el 2018 nosotros tenemos de los países que más están invirtiendo, pues tenemos Estados Unidos, Panamá, Guatemala y Suiza. Guatemala y Suiza. Y aquí destacó el tema de Guatemala también, porque hay una tendencia también a fortalecer y estrechar lazos de inversión y comerciales a nivel de la región centroamericana, y eso es positivo. De hecho, pues este gobierno y nosotros como Ministerio de Economía le hemos dado una importancia fundamental a fortalecer la integración centroamericana y ampliar las relaciones comerciales con nuestros países vecinos. De hecho, para nosotros es un socio comercial importante. Y no solo eso, sino que también tenemos características socioeconómicas muy similares que permiten pues, que sean economías complementarias. Y tenemos una localización estratégica, tanto que si nosotros nos vemos como Centroamérica completa, nosotros llegaríamos a ser la sexta economía de Latinoamérica. Que esa es la gran aspiración, de los países, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, nosotros estamos dando pasos notables en esta línea. Y me parece que ese sueño pues lo estamos alcanzando paso a paso. El sueño morazánico de unir a Centroamérica. Ahora, dentro de ese camino hay pasos que entiendo se han agigantado durante estos últimos años, particularmente este año, en lo que tiene que ver con la integración aduanera con Guatemala y Honduras, que son, digamos, con los que tenemos relación directa, incluso territorial, ¿no? Nosotros tenemos ahí dos aristas, ¿no? Una que abordamos a nivel de todos los países de Centroamérica. De hecho, nos reunimos cada cierto tiempo los ministros de Economía y los viceministros de Economía con el propósito de avanzar en una agenda. ¿Comicón? Comieco. Comieco, perdón. Sí. Está el Comieco, que son economía... que son los ministros de Economía, y está el Consejo de Viceministros también. Hay uno de finanzas también, ¿verdad? Hay uno de finanzas, que estos están amparados también en el sistema de integración centroamericana. Y hay otro que tiene que ver con transporte. Con transporte a nivel logístico también, es correcto, que recientemente también aprobamos ya el avance en el tema de la política logística centroamericana, que dicho sea de paso, y El Salvador tiene la presidencia casi que concedida, en tanto El Salvador ha propuesto esa política logística que fue concebida por el exministro Gerson Martínez y continuada por el actual ministro Eliud Ayala. Entonces ellos han dado vida y han dado un gran dinamismo a la concepción de la política logística centroamericana, que va a implicar pues todo un cambio en el sistema de transporte, en el sistema de conexión. Entiendo que están en la etapa de difusión, ¿verdad?, en todo el área. Sí, ahorita estamos en una etapa de diagnóstico de las áreas prioritarias y estratégicas que van a implicar esta política, y que la cooperación japonesa apoya mucho ese tema, y a partir de esa consultoría pues se definirían las líneas fundamentales que van a implicar pues el avance en esta política. ¿Qué es el plan maestro? El plan maestro, correcto. Digo, porque al final una política sin plan maestro, sin programa de acciones, sí, corre el riesgo de volverse letra muerta, ¿no? Sí, corrijo, es decir, la política está. Lo que está en ejecución en definición es el plan maestro, correcto. Que es ya ponerle, como decía mi abuelita, patas y cola al asunto, ¿verdad? Para que no se quede solamente en la política. Ahora, volviendo al tema de la integración aduanera, ¿cómo avanza esto? Entiendo que se han dado pasos importantísimos. A finales de año estuvo el presidente reunido con sus pares de Guatemala y Honduras. Sí, a eso quería llegar. Uno se impulsa a nivel de la región centroamericana, y otro que es una decisión que inició Guatemala y Honduras, que se le llamaron proceso de integración profunda, que es como acelerar la unión aduanera. Y eso implica decir, bueno, miren, pongámonos de acuerdo para avanzar rápidamente y avanzar a nivel migratorio, a nivel logístico, en áreas fundamentales y estratégicas. Se crea un fondo común, estructural, y se empiezan a invertir en una modernización de las aduanas. Nosotros ya estamos avanzando, por ejemplo, en el POI, ya logramos terminar la inversión para poder dar inicio a esos puestos fronterizos integrados que se están construyendo a nivel de distintos puntos aduaneros. Entonces, implica pues un avance y una regulación de la normativa entre los tres países, de tal manera que ahorita eso va a implicar una reducción muy sustancial de los tiempos, ¿no? Es decir,
Ahí va a haber un paso ágil a nivel comercial y a nivel migratorio, en tanto se reducirían los tiempos notoriamente de casi de 15 horas, por decir algo, a cerca de 15 minutos, ¿no? Entonces eso pues es notorio, ese avance que van a tener los distintos países, tanto a nivel del paso ágil comercial como del paso ágil migratorio, ¿no? ¿Ese impacto se esperaría en el cortísimo plazo? Sí, efectivamente, incluso hay organismos que dan una expectativa de impacto de crecimiento de alrededor de un punto del PIB, entonces eso es algo muy positivo. Nosotros, como digo, estamos avanzando a pasos firmes y adelantados, y pues ya estamos avanzando en normativas, entendimientos, con aras de que estos puestos fronterizos integrados y la factura y declaración única centroamericana empiece ya a funcionar en el más corto plazo, ¿no? Ahora, la inversión que se está haciendo con el apoyo de Fomilenio en la zona del Amatillo, ¿va en esta misma línea? Sí, incluso, bueno, hay varios organismos que convergen en esta misma línea. Uno, pues a nivel de la modernización de las aduanas, y dos, con el tema de la instalación de los puestos fronterizos integrados. La AID pues está acompañando también ese proceso. Es decir, que se le está entrando el tema por diferentes vías. Sí, es decir, al final los países definen sus prioridades. Nosotros ya tenemos una agenda, tanto de la infraestructura como de los procedimientos, como de los reglamentos que tienen que entrar a funcionar para que funcione este puesto fronterizo integrado y la factura y declaración única centroamericana, y en función de eso pues se van superando esas brechas. La CIECA, que es una instancia técnica del proceso de integración, pues nos acompaña y nos apoya grandemente en este tema, ¿no? Perfecto, vamos a seguir analizando sobre todo las perspectivas para el 2019. Cuando regresemos de una pequeña pausa, hay importantes mensajes para ustedes. Seguimos hablando del comportamiento de la economía de nuestro país al inicio de 2019. Las señales que nos comentaba el señor viceministro de Economía son positivas en el sentido de que hay un crecimiento modesto pero sostenido que viene desde 2015. Iniciando el 2019, viceministro, ¿qué perspectivas se pueden mencionar para la economía salvadoreña de acuerdo a este comportamiento? Todas las proyecciones apuntan a que El Salvador está justamente manteniendo este dinamismo que incluso para el 2019 se espera que sea 2.6, que es positivo, y en los años recientes eso representa una tasa muy por encima de nuestra capacidad productiva. Entonces mantener eso es fundamental. Lo importante de esto me parece es seguir justamente avanzando en la transformación productiva, la renovación de la matriz energética, avanzar en la inversión pública y contribuir en todos estos factores que al final es lo que garantiza que el crecimiento se vaya traduciendo en un beneficio para toda la sociedad. Avanzar en la política social, seguir avanzando en la inversión pública. Solo, por ejemplo, entre el 2014 y 2018 se invirtieron 730 millones de dólares en 1.469 obras de infraestructura vial, y que son pues notorias y que los salvadoreños pueden observarlas, y que eso al final favorece la economía, favorece el dinamismo, y nosotros estamos apostando pues a continuar en esa perspectiva, en tanto necesitamos fortalecer nuestra capacidad productiva, económica y social del país. Ahora, ahí usted mencionó algo, viceministro, que se me olvidó en realidad analizar dentro de las variables del 2018, y es la matriz energética. ¿Qué cambios hubo dentro de pues ese nuevo diseño que se está haciendo de la matriz energética en el país? Bueno, en esto es importante tener en cuenta que la matriz energética requiere inversiones de muy largo plazo. Claro. Y eso ha implicado que la política energética haya favorecido inversiones a partir de la institucionalidad, de cómo funciona
las licitaciones y los contratos en los cuales generan los agentes privados para hacer inversiones sostenibles en el futuro. Y eso ha implicado que la generación de la capacidad eléctrica ha crecido en un 31%, si uno compara, por ejemplo, el 2014. Entonces, eso pues, se ha traducido también en el fortalecimiento de las fuentes renovables, como por ejemplo la energía eólica, la energía fotovoltaica, que tenemos la generación fotovoltaica más grande de todo Centroamérica, y que eso es parte de cómo estos factores van al final favoreciendo un crecimiento en el largo plazo. Entonces, esto es un proceso, y por eso es importante que la continuidad de todas estas medidas para ir resolviendo todas las brechas que tenemos como país. Yo fíjate que en este punto quisiera destacar algo. Normalmente cuando se hacen valoraciones económicas y sociales, creo que a veces hay una confusión respecto de la evolución con respecto de las brechas. ¿Qué significa eso? El país tiene brechas, claro, pero es importante notar también cómo vamos avanzando en la resolución de esas brechas. Entonces, normalmente cuando dice, bueno, pues yo me sigo, no significa que la pobreza ha desaparecido, por decirte algo, pero sí es importante notar que 450.000 hogares han salido de la pobreza extrema a partir de una serie de políticas. Entonces, es importante tener en cuenta la evolución y no solamente las brechas. Las brechas se deben tener presentes porque debe de ser una apuesta del país. Y el desafío que tiene el país, ¿no? Es el desafío que tiene el país. Y por eso es importante también que en el marco de una discusión del nuevo candidato presidencial, también es importante conocer las propuestas, porque en tanto se conozcan las propuestas, también los salvadoreños van a conocer qué tanta capacidad van a tener esos candidatos de poder ir profundizando las transformaciones que este país necesita, ¿no? Claro, porque en el tema de la matriz energética, volviendo a eso, yo recuerdo, y eso te iba a mencionar, que el vicepresidente de la República fue a la Asamblea y anunció una inversión privada con una cifra que en realidad creo que nunca la habíamos visto, $800 millones para una planta de gas. Sí, esa es en Acajutla, que va a estar lista en el 2021. Pero no solo eso, también hay una inversión en energía eólica en Metapán que va a estar lista para el 2020. También se va a ampliar la capacidad de la presa del Chaparral, que eso va a implicar también un incremento de la matriz energética, de la capacidad de generación energética que va a estar lista en el 2020. Y también pues energía solar en Usulután, que hay un proyecto que también estará listo en el 2020. Es decir, esa tendencia de transformar esa matriz, de momento es halagüeña, ¿no? Claro, efectivamente, y pues, como digo, es decir, tanto en este ámbito de la transformación de la matriz energética, como por ejemplo en la transformación productiva, nosotros tenemos una política nacional de transformación y diversificación productiva que es para el 2030. Entonces, lo importante de eso es que vayamos cumpliendo nuestros planes, vayamos profundizando esa transformación, vayamos diversificando la economía, y eso va a permitir pues, mayor generación de empleo, mayores ingresos para la familia, el crecimiento también del empleo formal. Es decir, pues que... Me imagino que también tiene impacto en la factura, ¿no? ¿En la factura? Que recibe la familia. De consumo efectivamente. De energía. En tanto más renovable se vaya haciendo a esa generación, pues en esa medida también va a existir un mayor dinamismo, ¿no? Porque entiendo que lo caro es el búnker, ¿no? Sí, efectivamente. Producir energía con fósiles. Sí, sí. En este caso, por ejemplo, la energía eólica, la energía solar, como son fuentes renovables, en este caso se abarata el consumo también eléctrico. Bueno, comenzabas, viceministro, a asomarte al tema electoral. El país está a las puertas de tomar una gran decisión. A tu juicio y como economista, ¿cuál debe ser, qué elementos debe tomar en cuenta la ciudadanía a la hora de tomar esa decisión? Porque obviamente, como ya decíamos, las decisiones, las políticas que determine un gobierno, que determine una presidencia, impactan directamente en que se reduzcan esas brechas, impacta directamente en la economía familiar. ¿Qué elementos debe tener en cuenta la ciudadanía a la hora de ver los perfiles de las propuestas en el tema económico? Para mí es importante que esas propuestas tengan consistencia. ¿Y qué significa? Pues, por ejemplo, yo puedo decir, voy a aumentar el crecimiento, pero ¿cómo?
cómo, dónde está. No, si decirlo es fácil. Sí, efectivamente. Entonces, o voy a generar más empleo, o voy a hacer tal cosa. El cómo me parece importante, y por eso es importante que los candidatos también expresen sus propuestas, porque de esa manera la ciudadanía tiene capacidad de evaluar el cómo. Y vemos si son creíbles, si son razonables y si van en la continuidad de favorecer a la mayoría de la población, ir reduciendo las desigualdades, dar continuidad a la política social y profundizarla. Entonces, cuando uno analiza esa oferta electoral y esa discusión pública, también debe de analizarse la credibilidad, la factibilidad y la consistencia de estas propuestas. Es decir, lo primero sería, bueno, digo yo, y eso un poco mi opinión, que primero debemos conocer, es decir, los candidatos tienen que comprometerse y tienen que decir lo que van a hacer. Sí, en primera... Comencemos por ahí. Comencemos con un candidato serio tiene que presentar un programa de gobierno. Un programa de gobierno, propuestas razonables también, porque eso le dice a la sociedad, miren, yo voy a gobernar sobre estas bases. O sea, el programa no es una cosa propagandística solamente, es la concepción, el ideario que va a tener un gobierno y sobre la cual va a erigir toda su plataforma y toda su visión de país. Entonces, el hecho de que un candidato, por ejemplo, no presente esas propuestas a la sociedad, también pues genera incertidumbre y también nos dicen a la sociedad, bueno, sobre qué base van o sobre qué propuestas van a erigir su plataforma de gobierno. Entonces, eso es fundamental tenerlo en claro, una decisión informada, una decisión fundamentada y sobre todo una decisión que favorezca la reducción de las desigualdades, el dinamismo económico, el fortalecimiento del sector productivo y el avance también pues, a un fortalecimiento del Estado, me parece fundamental. ¿Qué riesgos se corren cuando no se conoce, ya sea que el candidato no presenta propuesta o lo que presenta pues, es poco creíble? Pues en este caso lo que sucede es que puede generar incertidumbre, ¿no? Entonces, esas incertidumbres pues a nivel económico también generan su implicación. Tiene un impacto. Entonces, tiene un impacto. Entonces, a mí me parece que la sociedad y los salvadoreños y salvadoreñas deben de conocer a profundidad esas propuestas, analizarlas también y ver qué tanto también tienen la capacidad de poder generar un cambio para las familias, que me parece que ese debe de ser el fin ulterior de todos los candidatos. Y nosotros siempre lo hemos dicho acá en este espacio, la ciudadanía informada toma mejores decisiones. Una ciudadanía que tiene más criterio no se equivoca. Una ciudadanía que tiene más información es capaz de salir a la calle con la certeza de que va a ir avanzando. Entonces, quisiera que le hicieras un llamado a la ciudadanía, viceministro, en el sentido de que, bueno, que esta decisión que vamos a tomar como país se haga justamente sobre la base del conocimiento de las propuestas. Sobre la base del conocimiento, y eso implica también superar las desinformaciones, ¿no? Es decir, a veces se puede caer en una serie de discusiones superficiales que no abona a un debate profundo de lo que la sociedad necesita. Me parece que nosotros, como ciudadanía, y ahí sí me pongo también, como jóvenes también debemos de aspirar a que las políticas públicas busquen la inclusión social, busquen la inclusión de los jóvenes, busquen la transformación productiva y vayan avanzando hacia la transformación de este país y por una sociedad mejor. Ese elemento que acabas de tocar me parece sumamente importante porque las juventudes tienen un gran poder de decisión, tienen una gran capacidad de elegir y en este caso son las que, a mi juicio, a veces pues tienen poca capacidad de buscar información, ¿no? Sí, me parece que hay un fenómeno que es latinoamericano, internacional, que tiene que ver con una serie de desinformación y hay una tendencia que avanza hacia el subterfugio de la antipolítica y eso es generar la ilusión de trasladar un descontento y de generar o más bien exacerbar propuestas que al final lo que hacen es profundizar la desesperanza para posicionar caudillos que al final lo que vienen a hacer es distorsionar muchos procesos de transformación que se venían avanzando a nivel latinoamericano, como ha ocurrido en Brasil, como ha ocurrido en Argentina. Bueno, en Francia. En Francia también. Entonces, por eso es importante, me parece, que haya una reflexión profunda, un debate claro, palpar una realidad también es fundamental. Por eso decía, no hay que dejarse sorprender por las brechas
Y respecto de la evolución, lo que te decía inicialmente, es importante ver qué brechas como sociedad tenemos, sí, pero como vamos avanzando también es importante observarlo. Como decía, la pobreza existe, sí, sigue existiendo la desigualdad, sí, pero también es una realidad que hemos reducido la pobreza extrema de 450.000 hogares. Eso no es una cosa sencilla y que requiere pues toda una acción de las políticas que convergen hacia ese fin. Perfecto, viceministro. Nosotros agradecemos que se haya tomado el tiempo de venir a ponernos al día de cómo avanza la economía del país. Gracias y espero que nos veamos muy pronto. Muchas gracias y un saludo a todos los televidentes. Perfecto, a usted, amigo y amiga, le insistimos, infórmese. Es importante contar con el criterio necesario para tomar buenas decisiones como país, decisiones que beneficien a las grandes mayorías. Muchas gracias, quédense con Gente Ve. Hay más para todos y para todas. Pasen buenas noches.